nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aníbal Malger y vamos a hacer el solucionario del examen final del CFE-UNIC 2021. Las preguntas estarán en mi fanpage de Facebook para que puedas tú revisarlas, y aquí vamos a hacer la solución y vamos a irlas leyendo para que tú te guíes a qué preguntas nos referimos. La primera pregunta habla justamente sobre el voltaje frenado, efecto fotoeléctrico, así que antes de resolverla vamos a hacer una breve explicación de lo que es el voltaje de frenado. Cuando hacemos el efecto fotoeléctrico siempre se realiza así sobre un tubo de vacío. Tenemos dos placas, una placa que es iluminada con un conjunto de fotones, y si nosotros ponemos una batería de esta manera, con esta polaridad menos más, una placa cargada negativamente y la otra positivamente, entonces ¿qué ocurre si nosotros lanzamos fotones? Antes de seguir, recuerda que si la placa está cargada positivamente no significa que no haya electrones. Esta placa tiene protones y electrones, pero tiene más protones, por eso está cargada positivamente. De los pocos electrones que quedan, los fotones que lleguen aquí van a arrancar algunos electrones, y como esta placa es negativa, va a oponerse al movimiento de los electrones. Esta placa positiva los va jalando hacia su lado, entonces el electrón siente que es frenado. Cuando nosotros le damos un valor especial a un valor adecuado a este voltaje frenado, y hacemos que los electrones no lleguen a la siguiente placa y la corriente que circula en este circuito sea cero, entonces ese valor de voltaje se va a llamar voltaje de frenado. Este voltaje de frenado fue utilizado a principios de 1900 justamente para medir la energía cinética de los electrones, y usando el trabajo neto se deduce esta relación. La energía cinética máxima con la que salen los electrones se cumple que es igual al voltaje de frenado multiplicado por la carga del electrón. Esta relación no debemos de olvidar. Sobre este concepto ha venido justamente la primera pregunta, que nos dice así: cuando sobre un metal inciden fotones con una cierta longitud de onda de 200 nanómetros, el potencial de frenado, dice que es 2,5, y me piden calcular el potencial de frenado si la longitud de onda de esta radiación fuera 250 nanómetros. Para relacionar la longitud de onda de los fotones con la energía cinética y el voltaje frenado, lo hacemos con la fórmula de Einstein. Energía cinética máxima es la energía del fotón menos la función trabajo. La energía cinética justamente la vamos a reemplazar por el voltaje de frenado multiplicado por la carga del electrón. La energía del fotón sería hc sobre lambda, uso esta porque tengo las longitudes de onda, y phi sería la función trabajo del metal. El problema nos da dos casos. El primer caso me dice que cuando la longitud de onda es 200, el voltaje de frenado es 2,5, sería así: 2,5 voltios por un electrón, lo puedo dejar así indicado, 2,5 electronvoltios. El valor de H lo voy a dejar también indicado por el momento, y el valor de lambda lo voy a poner 200 nanómetros. Ese 200 nanómetros, como nanómetro es 10 a la menos 9 y esto es 200, lo voy a poner así, 2 por 10 a la menos 7. Y la función trabajo, que depende del metal, y eso no lo conozco. Lo que justamente me piden calcular es, en un segundo caso, ¿cuánto será el nuevo voltaje de frenado? Voy a asumir que este es el valor en voltios por la carga del electrón, sería voltaje de frenado en electronvoltios. Otra vez voy a dejar indicado HC, y acá me dicen que la nueva longitud de onda es 250 nanómetros. Lo voy a expresar de esta manera: 2,5 por 10 a la menos 7, y como estoy en la misma placa metálica, la función phi será la misma. Para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es restar estas ecuaciones miembro a miembro. Entonces vamos a restarlas de esta forma, y me quedaría así: 2,5 menos el voltaje de frenado. Al momento de restar estos valores va a salir en electronvoltio. Voy a factorizar el HC, y acá me quedaría 1 sobre 2 por 10 a la menos 7 menos 1 entre 2,5 por 10 a la menos 7, y se van a ir las funciones trabajo. Y aquí viene el detalle: como esto está en electronvoltio, voy a expresar el H en electronvoltio también. A pesar de que ese valor no te lo dan en el examen, yo voy a recordar el valor característico de H en electronvoltio, que es este: 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. Ahí el electronvoltio se va a cancelar, multiplicado por la velocidad, que es 3 por 10 elevado a la 8.
Estos 10 a la menos 7 los voy a subir al numerador cambiando de signo y voy a factorizar el 10 a la 7. Me quedaría así. Y me quedaría solo un medio, que es 0,5, y la inversa de 2,5, que será 0,4. Ahí voy a despejar el voltaje de frenado y eso me sale así. 10 a la 7 con 10 a la 8, 10 a la 15 y 10 a la menos 15 se va. Acá te queda 0,1, aproximadamente 3 por 4, 12. Esto sería multiplicado por 0,1. Va a pasar a restar y entonces esto me va a quedar 1,26. 1,26 voltios, la alternativa correcta. En la pregunta número 2, nos dicen que queremos medir la constante elástica de este resorte, que su longitud natural es 10 centímetros. Para eso vamos a colocar unas cargas que tienen el valor de 1 microcoulomb. 1 micro es 10 a la menos 6, que son las cargas que se colocan en los extremos. Como resultado de estas cargas, que son el mismo valor, esto se va a estirar y entonces dice que va a crecer. Aquí hay un crecimiento, o sea, eso debería ser el X, lo que se llama la deformación, de solamente 1 centímetro. Eso es lo que va a crecer. Entonces la nueva longitud del resorte será 10 más 1, 11 centímetros. Esos 11 centímetros lo voy a expresar en metros, 11 por 10 a la menos 2, y esa sería la distancia entre las cargas. Me piden determinar cuánto es la constante, si ahí ha alcanzado, se supone, el equilibrio. Entonces, voy a plantearlo así. Las esferas se repelen con una fuerza eléctrica que la voy a representar de esta manera, esa es su magnitud. Y acá debe haber una fuerza elástica que aparece como resultado de la deformación del resorte. Para que esto esté en equilibrio, entonces debe cumplirse que la fuerza eléctrica con la fuerza elástica deben tener el mismo valor. La fuerza eléctrica se calcula así: la constante K, producto de las cargas, que sería QQ, entre la distancia elevada al cuadrado. Y la fuerza elástica, nos acordamos de lo que tenemos en estática, debe ser K por la deformación. Reemplazamos los valores, hay que notar que obviamente esta K, esta es la constante elástica, esta es la constante de coulombs. Entonces la constante de Coulomb es 9 por 10 elevado a la 9. El producto de las cargas, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 12. La distancia elevada al cuadrado sería 121 por 10 a la menos 4. El valor de K es lo que me piden. Y el X es solamente 1 centímetro, que sería 10 a la menos 2. Esto lo podemos operar a ver de esta manera: 10 a la menos 2 y 10 a la menos 10 quedaría 10 a la menos 2 y 10 a la menos 12 sería 10 a la menos 10. Esto sube al numerador, te queda 10 a la 13 con 10 a la menos 10, aproximadamente 10 al cubo. Y entonces arriba te va a quedar 9000 y abajo te queda 121. 900 entre 121 tiene que ser aproximadamente algo de 70, entonces la respuesta sale 74,38 metros. En la pregunta número, newton por metro, ¿no? En la pregunta número 3 tenemos un tema de espejos. Dice que un objeto está 20 metros delante de un espejo, pero 20 centímetros. Entonces ponemos así: la distancia objeto se llama P. Este es un objeto frente a un espejo convexo, cóncavo, un espejo cóncavo. El radio de curvatura del espejo dice que es 5 centímetros. El radio es del centro al vértice. A mí me interesa la distancia focal, que es del foco a vértice, que siempre es la mitad. Sería entonces 2,5 centímetros. Y me preguntan calcular la distancia a la cual se encuentra la imagen. Aproximadamente, cuando el objeto está más atrás del centro de curvatura, la imagen debe ser de menor tamaño e invertida. Esta distancia viene a ser lo que se conoce como la distancia imagen. Para relacionar estas distancias se usa esta famosa ecuación: la inversa de la distancia focal es la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. Aquí en la distancia focal, voy a poner así, la inversa de 2,5, la distancia objeto sería 1 sobre 20 y la inversa de la distancia imagen. Acá voy a multiplicar arriba por 8 y abajo por 8 para poder desarrollar. Pasa restando, sería 7, 8 menos 1, con un denominador 20 y eso sería 1 sobre Q. Despejando de aquí la distancia imagen, esto debe ser aproximadamente 3,
poquito menos de 3, la respuesta va a salir 2,85 centímetros. Y la pregunta número 4 dice: calcule la corriente eléctrica que debe fluir por un alambre de 10 centímetros de longitud, lo paso a metros, que está en un campo magnético de 1 militesla, también lo paso a 10 a la menos 3, para que la fuerza máxima sea esta. La fuerza sobre un conductor, me puedo acordar de Pilsen, me acuerdo de esta expresión, es una función, la fuerza del ángulo. Entonces, para que la fuerza sea máxima, debemos recordar que el ángulo debe ser 90 grados, en 90 es 1. Entonces, ahí reemplazamos, la fuerza queremos que sea 10 a la menos 3 newton, el campo magnético es 1 militesla, 10 a la menos 3 teslas, la corriente es lo que queremos calcular, la longitud es 10 centímetros y el seno de 90, porque es la fuerza máxima, lo que buscamos es 1. Despejando la corriente, esto se cancela, esto sería 1 sobre 10, la respuesta es 10 amperes. En la pregunta 5 tenemos un sistema termodinámico que es llevado, según dice el problema, del estado A al estado C, siguiendo las trayectorias que se muestran en la figura ABC y ADC. Me dicen en el problema que el trabajo realizado, lo voy a poner acá arribita, el trabajo realizado en la trayectoria siguiendo la trayectoria primero ABC. En la trayectoria ABC dice que el trabajo es de 450. Y cuando lo hace por la trayectoria ADC, lo voy a poner por este lado, la trayectoria ADC dice que el trabajo realizado es 120. Me dan como dato las energías internas de todos los estados ABC y me piden el calor que se entrega a este sistema en ambas trayectorias. Para relacionar el calor con el trabajo y la variación de energía interna tenemos que usar la primera ley de la termodinámica. El calor es trabajo más variación de energía interna. Acuérdate que esto es variación final menos inicial. Vamos primero al caso de la trayectoria ABC, en todo caso voy a ponerlo así. El calor en la trayectoria ABC sería de esta manera. ¿Qué trabajo se ha realizado en la trayectoria ABC? Dato del problema es 450. Y en la trayectoria ABC, independiente de la trayectoria, la variación de energía interna es la final menos la inicial. Entonces tengo 650 en C, 150 en A, entonces voy a restar y restando esto me daría 530. Esa sería la variación de energía interna. Entonces el calor sería 980 joules. Esa sería la respuesta. El calor ahora en la trayectoria ADC sería el trabajo realizado en la trayectoria ADC, que también me dan como dato 120, y la variación entre ADC debe ser la misma variación final menos inicial. Propiedad de los procesos termodinámicos es que si tienen el mismo inicio y el mismo final, las variaciones es la misma. Entonces la respuesta aquí también debe ser 530. La respuesta aquí entonces sería 651 y la clave entonces 950 y 650. En la pregunta 6 tenemos una resistencia de 100 ohms conectada a una tensión de 220 voltios y está sumergida así en 1 litro de agua. 1 litro de agua. Dice que esto está a una temperatura desconocida T y dice que el agua comienza a hervir. Aquí hay que recordar que decir que comienza a hervir quiere decir que llega a 100 grados Celsius y para que eso pase han pasado 10 minutos. Esos 10 minutos lo voy a pasar a segundos, serían 600 segundos. Me piden hallar el valor de T. Para eso voy a aplicar esta relación. El calor debe ser igual a la energía, que es potencia por tiempo. El calor lo puedo expresar de esta manera: masa, calor específico, cambio de temperatura. La potencia lo podría expresar cuando tengo voltaje y resistencia de esta manera, voltaje al cuadrado sobre R, y eso multiplicado por el tiempo T. Bueno, aquí hay dos caminos: o todo lo llevo a sistema internacional, o en su defecto utilizo la equivalencia que dan como dato en este ejercicio. En este dato nos dan una equivalencia mediante 1 joule es igual a 0,24 calorías. Vamos a utilizar esa equivalencia. Voy a hallar todo en joule, lo voy a pasar a calorías para poder igualar con las calorías del otro lado. Si voy a trabajar en calorías tengo que tener cuidado con esto. La masa
tendría que ser 1000 gramos. Para que esto salga en calorías voy a poner 1000 gramos. Calor específico del agua es 1 caloría por gramo Celsius. Y la variación de temperatura sería 100 menos T. Todo esto está saliendo en calorías. El voltaje sería 220 elevado al cuadrado. La resistencia sería 100. El tiempo sería 600 segundos. Y esto, así como está en joules. Como esto sale en calorías, estoy usando aquí gramos, calorías por gramo Celsius, entonces esto lo voy a pasar a calorías y para eso cada joule va a ser equivalente a 0,24 calorías, que fue la equivalencia anterior. Bueno, de aquí simplificamos y el valor de la temperatura nos debe salir aproximadamente 30,3 grados Celsius. En la pregunta número 7 nos hablan de una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Si la onda electromagnética se propaga en el vacío, nosotros podemos decir que la rapidez con la que se va a propagar es 3 por 10 a la 8, propiedad de todas las ondas electromagnéticas. Me dice que está en el eje de las X y en cierto instante el campo eléctrico alcanza, dice, un máximo valor de 750. El valor máximo del campo eléctrico es 750. Me piden calcular el campo magnético en este punto. Entonces vamos a ponerlo así. Esto sería el eje de las X, esto sería el eje de las Y y esto sería el eje de las Z. El campo eléctrico me dicen que es 750 J. Me dan la velocidad que está en el eje de las X, en la dirección positiva del eje de las X, y me piden calcular el campo magnético. En este problema nosotros debemos recordar dos propiedades importantes que se cumplen en la onda electromagnética. La primera es que la velocidad de propagación siempre es paralela al producto del campo eléctrico vectorialmente por el campo magnético. Esto quiere decir que el producto vectorial de EB, o sea, mis dedos coinciden de esta forma, coinciden primero con el campo eléctrico y cierro los dedos hacia el campo magnético, estoy usando la regla de la mano derecha para el producto vectorial. Mi dedo pulgar tiene que indicarme la dirección de la velocidad, que en este caso es el eje de las X. Hay que entender que esta es una relación de direcciones y sentido, pero hay otra relación solo de módulos, que es esta. Y la relación de módulos es el campo eléctrico igual a la velocidad por el campo magnético. Entonces, si quiero hallar las direcciones, tengo que hacerlo así. Esta es la velocidad, el producto vectorial tiene que cumplir con los dedos. Entonces, si el campo eléctrico está en el eje de la Y, el campo magnético tiene que estar en el eje de la Z, para que el giro de mis dedos haga que mi dedo pulgar coincida con la velocidad. La velocidad entonces está en el eje de las X, el campo magnético en J, y el campo eléctrico en J y el campo magnético estaría en Z. En cuanto al valor sería así, el campo eléctrico sería su valor 750, la rapidez sería en el vacío 3 por 10 a la 8 y el campo magnético entonces su valor sería de esta forma, sería 250 por 10 elevado a la menos 8. El valor del campo magnético en micro teslas, en micro 10 a la menos 6, sería 2,5. En cuanto a la dirección y sentido, si lo quiero poner en forma vectorial, entonces esto tiene que estar en el eje de las K. La respuesta entonces sería 2,5 K. Esa sería la solución. Muy bien amigos, esta ha sido la solución. Vamos a colocar en mi fanpage para las preguntas para que tú las puedas de repente revisar y los vemos en el próximo video. Chao.